Hola Iglesia, buenas noches. El día de hoy estamos aquí en nuestro En 5 y bueno, traemos un tema muy interesante. El tema es un poco más corto que los En 5 que hemos dado en otras ocasiones, pero voy a empezar la introducción con una pregunta y es ¿cómo te ves tú? ¿No? Y es que creo que muchas veces llegamos a sentirnos como un barquito de papel en medio de la tormenta, débil que a la primera marea alta se va a deshacer y creemos que no existe nada que nos pueda salvar de donde estamos. Y entonces, en medio de la nada, cuando ya no había esperanzas, está un ancla y llega la prueba de que la fuerza existe, que hay un solo nombre que cambia por completo lo que estaba por hundirse y que nos hace entender que debemos tener menos miedo y mucha más fe. Y el nombre de esa persona que siempre está para nosotros es Jesús. El título del mensaje de hoy es Hoy cambio el miedo por fe. Y nos lo dice Deuteronomio 28:13. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Entonces creo que esto es demasiado importante y es relevante y necesario entender que aunque a veces nosotros sintamos que somos como ese barquito de papel, quizá sin fuerzas para poder seguir, hay alguien que nos está sosteniendo y que tiene esa ancla para darnos la fuerza que necesitamos. Dios quiere que aprendamos a sentirnos seguros. La confianza en Dios disminuye ese miedo que llegamos a tener algunas ocasiones. Aprender a vernos como Dios nos ve nos va a producir paz y nos va a enseñar a dejar de vernos como simples barcos que navegan sin rumbo. Y algo súper importante y relevante es que Dios hace el milagro y tú haces lo natural. Si tú haces lo natural, Dios hará lo sobrenatural. ¿Y cómo es esto? Nosotros siempre estamos esperando por parte de Dios respuestas o milagros o situaciones que nosotros le hemos pedido con toda nuestra fe y con todo nuestro amor. Pero muchas veces si nosotros no hacemos lo simple que es obedecer a Dios y leer para que las cosas vayan saliendo y se den en el tiempo que Él quiere, Él no va a poder hacer lo sobrenatural. Entonces es por eso y es importante esto que nos dice, ¿no? O Dios hace el milagro y tú haces lo natural. Si tú haces lo natural, que es leer, obedecer a Dios, entonces Él va a poder hacer lo sobrenatural en tu vida. Y esto nos lo dice también Salmos 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces creo que algo súper importante también es aprender siempre a confiar y entender que nuestras fuerzas no sirven de nada porque necesitamos a Dios. Dios puede darte la hoja de papel, sí, nos puede dar esa hoja de papel, pero eso no significa que nuestro propósito es ser ese barco de papel. Él nos da la materia prima y nos pide trabajar y confiar y todo vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, si nosotros muchas veces podemos llegarnos a sentirnos como este barquito de papel diminuto, insignificante y débil, debemos entender que quizá lo que Dios quiere es formarnos en ese pequeño barquito de papel y que poco a poco, aprendiendo a confiar en Él, aprendiendo a tener una relación más cercana con Él, va a empezar a pulir ese barquito y va a dejar de ser de un papel que la demás gente y que quizás hasta nosotros mismos lleguemos a ver como algo débil y que no tiene esa fuerza para poder sobresalir de las tormentas. Y por último, bueno, que nosotros entendamos que la situación actual en la que nos encontramos no define nuestra identidad final, ¿no? Que es justamente lo que les decía ahorita. Nos podemos ver en este momento como ese barquito de papel, pero no significa que nos vamos o que todo el tiempo vamos a hacer ese barquito de papel, ¿no? Dios nos necesita quizá de esa manera para poder hacernos entender lo valiosos que somos y poder transformarnos. Y nos recuerda que para llegar a hacer grandes propósitos necesita pequeños pasos de fe. Y en estos pequeños pasos de fe está el primero ser ese barco de papel que se va a convertir en algo grande y en algo que no va a ser destruido en ningún momento. Por último, entender que poquita fe en el lugar correcto tendrá un gran potencial,
¿no? Entonces espero que ustedes en algún momento también puedan entender que si en este momento se sienten como ese barquito de papel, entiendan que no es definitivo y que Dios también usa esas pequeñas situaciones o veces en las que nos llegamos a sentir como algo diminuto porque lo necesita para darnos humildad y para que nosotros entendamos que vienen cosas más grandes y que con esa poquita fe vamos a llegar a lo más alto. Dios los bendiga, espero que sea una buena noche, que puedan disfrutar también de las noches de adoración con Adri, con un buen café porque está haciendo muchísimo frío y bueno, nosotros nos vemos la siguiente semana para nuestro En 5. Dios los bendiga.